Lo primero que te voy a pedir es un seudónimo para empezar la conversación. Vale. ¿Cuál? Armstrong. Armstrong. Bueno, este es un viaje que arrancamos en el mar y despedimos en un faro, así que quiero llevarte a tu primer recuerdo del mar. Mi primer recuerdo del mar también es mi primer recuerdo de vida. El primer recuerdo que yo tengo, que creo que es cuando despertó mi conciencia, tendría unos 3 años, y fue en Castelldefels. Y me cogió una ola. Yo debía estar paseando, jugando en la orilla, y una ola me arrolló. Y lo primero que yo recuerdo de mi existencia es un caos de agua, de espuma y de ruido, y luego una imagen desenfocada de gente acercándoseme con los brazos abiertos. Ese es el primer recuerdo del mar y mi primer recuerdo de vida. ¿Y te produce temor el mar desde que viviste aquello o no? No, que va. Ese primer recuerdo es un recuerdo muy grato, que me da mucho que pensar. Porque es cierto, ¿no?, que estaba despertando mi conciencia. Pero a pesar de que una ola me estaba arrastrando por el suelo, por las piedras, y me estaba revolcando, no hay un recuerdo ni una sensación ni de dolor, ni de angustia, ni de nada. Yo creo en mucho en la mente, y creo que en ese momento aún estaba en blanco, dispuesta a recibir cualquier cosa, ¿sabes? Me gusta mucho ese recuerdo. Es bonito. Dime quién era tu tía María y además me gustaría que la visualizaras. Cómo iba vestida, a qué olía. Mi tía María era... Me cuesta poner el orden, si primera, segunda o tercera. Era una de mis madres. Era muy menuda, siempre llevaba una bata, era tremendamente y constantemente cariñosa y muy buena y muy especial. Y la dejé sola. ¿Te cantaba tu tía María? ¿Qué te hacía cuando erais pequeños? Vivíais con ella, ¿no? Vivía en vuestra casa, María. Sí, vivía María y su hermana, Memé, que era la madre, mi abuela, o sea, la madre de mi madre y su hermana. Y tienen una historia maravillosa, porque ellas se quedaron solas en Tánger, que era de donde era mi madre. Uh-huh. Y se quedaron solas porque a mi abuelo lo metieron en la cárcel. Lo metieron en la cárcel, uno de sus delitos era que falsificaba billetes. Y para falsificar los billetes utilizó la pericia que tenía mi madre dibujando para que le copiara las esfinges de los billetes. Cuando lo detuvieron, también se llevaron a mi madre. Y entonces mi madre tuvo que venirse a España porque allí corría peligro de meterse en un problema legal, imagínate, en el Tánger de la España colonial. Y entonces se quedaron solas en Tánger. Y cuando mi padre se enamoró de mi madre, en esta casa, mi madre era recepcionista, y empezaron a enamorarse, mi madre se lo dijo. Y la primera respuesta de mi padre fue, está puesto en el libro, tus responsabilidades son las mías. Entonces las acogió y han sido nuestras madres, mi madre, mi abuela y mi tía María. Has citado el libro y en el libro lo primero que escribes es la palabra perdón. ¿Tú te sientes perdonado? Por los demás sí, por mí mismo me queda. ¿Por qué has dicho que dejaste sola a tu tía María? Porque
cuando ella murió, en aquel momento yo, por mis problemas de adicción, digamos que era la peor versión que jamás he conocido de mí mismo. Y mi abuela murió de un infarto en una noche, pero mi tía, que murió después, murió lentamente, sin sufrir, ¿no? Porque ella era muy mayor, murió de vejez y tal. Y yo fui a verla, porque yo vivía en Málaga, y lo recuerdo, ¿no? Que en el frigorífico estaba la nota del médico pegada con un imán, porque el médico venía a casa a verla, ella murió en casa. Y el informe ya que yo leí ya era de su fin, ¿no? Además lo recuerdo perfectamente, ¿no? Ha entrado en un proceso de involución, no se me olvidan esas palabras, ¿no? Irreversible. Y entonces yo fui a verla a la habitación, estuve con ella un rato, que ya no reconocía a nadie, y me fui. Me fui a Málaga a seguir con mi vida. Y murió pocos días después en los brazos de mi hermana. Ya está. ¿Y qué le hubieras dicho si en ese momento hubieras sido tú? No le hubiera dicho nada. No, creo que no, en esos momentos a lo mejor no hace falta decir nada. Con estar yo creo que hubiese sido suficiente. Quizá si hubiese estado no tendría aún cosas que perdonarme. ¿Tu tía vio tu éxito? ¿Fue testigo de tu trayectoria en televisión? Sí, lo que pasa que fue una decepción, porque vieron mi éxito y luego vieron mi tormento. Y ellas vivieron más el tormento en casa que el éxito, con lo cual aquello que tanto les gustaba, porque veían todas las tardes la tele y todas las mañanas, pues también se quedaron sin ello, ¿sabes? Se imponía la realidad de casa. Vale, vamos a un recuerdo bonito. Todos son bonitos, Sí, ¿eh? sí, pero vamos a uno que yo creo que te va a sacar una sonrisa. Es solo que me cuentes de qué hablabais tu hermano y tú. Compartíais habitación, ¿no? De pequeños. Compartíamos todo. Vale. Cada segundo de nuestra vida. Vale. ¿De qué hablabais antes de dormir? Cuando, yo qué sé, cuando erais niños y igual tu madre, tu abuela, tu tía, oye, apaga ya la luz. Yo recuerdo mucho infinitas conversaciones. Hemos pasado tantas horas, cada uno en una cama, jugando, viendo la tele, hablando de cada cosa que era importante en cada etapa de nuestra vida. Y los últimos recuerdos que tengo de mi hermano hablando en esa circunstancia era cuando volvíamos de juerga y nos metíamos en la cocina. A él le encantaba el tomate frito que hacía mi abuela y sacábamos la olla y muertos de risa allí nos la comíamos, hablábamos de todo lo ocurrido por la noche. Éramos hermanos, ¿no? Y así nos dormíamos. Y luego nos levantaba siempre nuestro padre, a golpe de arriba, levantaros. Fue una época muy bonita y ahí empecé a perderlo. ¿Tuviste con él la vida de Brian? ¿Con tu hermano? Claro. Venga, vamos a escuchar. Always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. ¿Por qué te gusta tanto esta canción? Además de muchos recuerdos, el título me encanta, porque es de una película de Monty Python. Yo no sé mucho inglés, ¿no? Pero significa mira siempre el lado brillante de la vida. Sí. Y esto lo cantan cuando están crucificados en la cruz, ¿no? Y creo que es una canción que un poco cuenta ese trozo de cielo azul, ¿no? Que al final es siempre la esperanza y el confiar en el que, estando en lo peor,
siempre hay un lado brillante, un lado bueno al que mirar y que te puede salvar. ¿Tú cuál dirías que ha sido tu cruz? Esta pregunta es muy chula, complicada también. No sé cuánto me puedo extender. Lo que quieras. Mi verdadera cruz, la verdadera cruz de nuestra familia, evidentemente está el problema de mi adicción. Eso está por delante. Sí, adicción, pero no, a las drogas. A las drogas, sí, alto y claro, ¿no? Sí. Pero yo creo que nuestra mayor cruz ha sido algo en lo que creo que cada vez reparamos menos, ¿no? Y es en la importancia y en la valía y en la dificultad de la generación de nuestros padres. Para intentar comprender todo lo que me pasó y todo lo que nos pasó, necesitaba conocer toda la historia de nuestra familia, cartografiarla, porque yo no podía entender a nadie si no comprendía su historia, ¿no? Ya te he adelantado algo de la vida de mi madre, y mi padre nació en un pueblo de Andalucía, muy pequeñito, que vivió las consecuencias de la guerra de una manera muy drástica, ¿no? Mucha pobreza y tal. Entonces yo creo que muchos de los problemas que tuvimos, no, sino por qué esos problemas se convirtieron en grandes tragedias, tiene mucho que ver con todo eso que traían nuestros padres. Uh-huh. Poca formación, incertidumbre entre una modernidad arrolladora después de la muerte de Franco, determinados hábitos mentales muy categóricos, y eso dificultó mucho el entendimiento de muchos problemas. El primero, el de mi adicción, uh-huh, pero luego otros muchos derivados, ¿no? De los que ahora no toca. ¿Quién lo diría, no? Cuando en realidad desde fuera lo que puede verse es una familia con un padre muy exitoso, muy famoso. No sé si tú eras consciente ya de niño de la fama que tenía tu padre. Claro que era consciente, era muy consciente, desde pequeño le he acompañado. Pero me gusta, me llama la atención y me gusta lo que dices, porque yo creo que nos hemos acostumbrado a vivir enseñando un lado, sí, un perfil nuestro, que es un escaparate, y que no somos sinceros a la hora de contar nuestras cosas, que no tienen por qué ser terroríficas. Pero no sé por qué, en extraña razón, hemos decidido ofrecer una versión nuestra cada vez más parecida a la que utilizamos en las redes sociales, exacto, pero que no se atienen a la verdad y que impiden que conozcas a la persona y que te conozcas a ti mismo. A mí me pasa. Entonces, esa apariencia de familia perfecta, igual que mi apariencia de presentador de Furor, con una sonrisa oreja a oreja, era el escaparate, la cara oculta de mi familia y de lo que me estaba pasando, era todo lo contrario. Tú dices en el libro, Un trozo de cielo azul, dices, uno es cocainómano durante toda su vida, que es lo que tienen las adicciones, que uno las puede superar, pero siempre está la tentación en una sociedad también como esta, ¿no? ¿Tú crees que yo estoy ahora hablando con un cocainómano? Estás hablando con un adicto en paro, uh-huh, con un drogodependiente en paro. Yo no sé si el término cocainómano es correcto, porque creo que se refiere a una persona que necesita la cocaína para poder tener su vida normal, ¿no? O sea, que depende. Y yo ahora mismo no dependo de ninguna sustancia, pero sí soy un adicto. Tengo una adicción que es para siempre. Vamos a ver el adicto en stand-by, ¿no? En pausa. En paro. En paro, vale. ¿Tú crees que se droga quien quiere? Las 4 primeras semanas de mi vida, sí. El resto de mis 25 años enganchado a la cocaína, no. ¿Tú serías capaz de decir dónde estuvo ese punto de inflexión
que en tu vida puedes encontrar? Se llama Angélica. Y lo veo con una nitidez y una claridad meridiana y abrumadora. Hay una parte muy bonita que es cuando llegas con las manos vacías, ¿no? No tengo nada que ofrecerte. Tú eras ya muy famoso. Ya era muy famoso. ¿No? Sí. Ella sabía quién eras tú. Sí, ¿no? sí. Vale, entonces llegas con las manos vacías. Ese fue un momento en el que nos estábamos conociendo y además es poco tiempo después de donde parte el libro que yo vuelvo de Barcelona. Y estábamos enamorándonos y llegó un momento en el que no podía seguir adelante sin ser sincero, porque ya lo siguiente era un poco más de compromiso. Y me acuerdo que estábamos cenando y a mí me costaba mucho, llevaba preparándome el discurso días diciendo cómo se lo digo, cómo le digo lo que es mi vida y el problema que tengo. Y se lo conté. Disculpa un momento, porque la apariencia seguimos en la apariencia perfecta. No, ya no perfecta, porque yo ya venía de tiempos muy difíciles. ¿Y yo le había contado... ¿Y la gente lo sabía? ¿La gente sabía que venías de tiempos difíciles? No. No. Sí que me había separado. Y lo de la adicción todavía no se había hecho público. Había rumores, había una rumorología, pero no se había hecho público. Y tenía que contárselo, porque si no, no podemos seguir teniendo una relación honesta. Y se lo conté. Y mientras yo se lo contaba, lo que esperaba era, bueno, me voy a echar para atrás y luego me va a decir, ya te llamaré, o ha estado todo muy bien hasta aquí. Y Angélica me dijo, yo tampoco tengo nada que ofrecerte, ya se verá. Y a mí eso me dejó helado. Helado, porque entonces, mira si tenía cosas que ofrecerme, pero aquella respuesta a un vacío fue tan, no sé si justa, si equitativa, armoniosa, que yo ahí dije, ¿a quién tengo delante? Y a partir de ahí me di cuenta de que lo que tenía delante es la expresión más clara, y no te exagero, que yo he conocido de la bondad. ¿Cuántos años lleváis? 8. 8 años. Casados 5. Pero tiene eso. Hay gente que nace, pues, no sé, con determinadas habilidades a lo mejor para la ciencia, porque tiene una mente, no lo sé. Hay gente que es mala, hay gente que es empática, hay gente que es ágil. Angélica es buena, de nacimiento, lo lleva de fábrica. Su madre estuvo enferma de Alzheimer durante 20 años, ¿no? Y su padre tardó años más en morir, pero también desapareció. Pero ella en ese momento asume el papel de madre, de hermana, de mujer y se pone a cuidar a todos. Durante todo ese tiempo, hasta que a mí me conoció, ella no se permitió el lujo de independizarse. No se permitió el lujo de enamorarse más de la cuenta de nadie. No se permitió el lujo de lo que hacemos todos, tener nuestra propia vida, ¿no? Se quedó a su lado. Y además de eso, cada día en su trabajo lo que hace es tratar con niños con síndromes de Down, autismo, y tiene un don. Y esto a mí me lo ha dicho su jefa, no me lo ha dicho ella. Me dijo un día, hay muchísima gente que está mucho más preparada y formada académicamente que Angélica, pero ninguno tiene lo que tiene Angélica. Y tiene algo, un factor humano que te descoloca y te encauza. Es maravillosa. ¿Tú qué dirías que es la dignidad? Yo creo que la dignidad no hay que demostrársela a nadie. Yo creo que la dignidad es ser fiel a ti mismo. Y creo que eso es lo más complicado y lo más difícil de este mundo. A mí me ha costado mucho encontrarme. Me ha costado mucho tratar conmigo. Cuando empecé a hacerlo, me di cuenta de que era un completo desconocido. Y necesitaba muchas cosas que me dijera la gente. Perdón, cuentas pendientes. También necesitaba que
que me escucharan, que escucharan mi enfado, que escucharan mi protesta. Y llegó un momento, después de todo un proceso que viví, en el que me di cuenta que no necesitaba nada de eso. Lo único que necesitaba era ser fiel a mí mismo, entenderme, y a partir de ahí pude vivir con dignidad. Aun con errores y cometiendo fallos, pero ser consciente de quién era y de lo que estaba haciendo me permitió vivir con dignidad, aunque los demás no me vieran así. ¿Tú crees que sabes cómo funciona la tele? Tú dirías, la tele funciona así, tiene esta parte de verdad y esta parte de mentira. ¿O crees que el límite está difuso? Yo creo que la televisión no es un medio sincero, no es un medio en el que ya puedas encontrar, ahora mismo, no puedas encontrar sinceridad ni demasiada verdad, ¿vale? No me refiero a intervenciones a lo mejor de personas invitadas, de colaboradores y tal, pero la mecánica en general creo que no hay una sinceridad. Cuando hablo de sinceridad, hablo de sinceridad de verdad. Que no sea un espectáculo, ¿no? O sea, que y, sí lo que que haya es, verdad. y lo que es la televisión, que se ha propagado a la política, a las redes sociales, o al revés, las redes sociales se han metido todos, ahora mismo no es nada. Es una cosa extraña en la que nos atrevemos a frivolizar con todo. Pero a la vista está, esto no es una conclusión que saque una persona como yo que no tiene ni siquiera una formación. A la vista está. Lo que ha quedado a la vista en el mundo después de una tragedia como la del COVID es que tenemos un grave problema de solidaridad, un problema de falta de los valores esenciales que debería tener un ser humano. No sé dónde se nos han quedado, pero después de todo lo que ha pasado y de lo que está pasando, ver cómo ha reaccionado la humanidad entera, yo creo que debería invitarnos a una reflexión larga. Y sin embargo, ¿sabes qué estamos esperando, desde mi punto de vista? Que la ciencia, que ahora mismo se ha convertido en el nuevo Dios, venga a solucionar nuestros problemas sin que veamos alterada nuestra forma de vida. Y a mí, todas esas cosas que ya se reflejan en televisión, en la política, en las redes sociales, que es esa falta de sinceridad, esa falta de conciencia de lo que realmente nos está pasando, creo que es en torno a lo que giramos, y es extensible a la televisión. Vale, En la radio no pasa tanto. En la radio te permites esto, que es maravilloso, ¿no? Yo creo que la radio es de las pocas cosas que quedan, que hacen compañía, que te da tiempo a escuchar lo que dice la gente, lentamente, no con un tiempo programado, rápido, y que además, justo después de hablar una cosa, se cambia inmediatamente a otra cosa. Es una locura. Si tú ves un periódico, hay a lo mejor una foto de un bombardeo en Siria, por poner un ejemplo, y al lado una foto de Messi que acaba de renovar un contrato con el Barcelona. ¿Le ves sentido? Mentalmente no puedes, porque la mente no puede hacer dos cosas a la vez, ni que sea de un hombre ni una mujer. Y entonces yo creo que ahí tenemos un problema de eso, de darnos cuenta de lo que te decía, ¿no? De que lo que nos está pasando. Sabes que llevamos 25 minutos hablando y aún no he dicho quién está detrás de este seudónimo, Armstrong. ¿Por qué Alonso Caparrós se ha puesto Armstrong de seudónimo? Porque hay una parte en el libro que hace referencia a una cosa que leí una vez de Ortega Gassetti que me encantó y que explicaba, muy bien explicado, yo, como él explicaba las cosas, que hay una especie en la naturaleza humana, una especie de bendición y de maldición. Somos capaces de imaginarlo todo, pero luego podemos ser solamente una pequeñísima fracción de todo lo que quisiéramos ser. Y yo hay una parte ahí que digo, yo quiero todavía seguir siendo el astronauta que quería seguir siendo de niño, por eso Armstrong, que pisó la luna. Quiero seguir siendo médico, como quería seguir siendo de niño. Quiero seguir siendo padre y en un futuro caminante. Y de todas esas cosas al final, uno tiene que asumir que solo puedes ser una
parte muy pequeñita. Y eso no es fácil, en la naturaleza humana. ¿Sabes que, Alonso Caparrós, leyendo el libro me he dado cuenta de que tu cabeza necesitaba trazar planes constantemente? Siempre aparece un plan en tu cabeza, ¿no? Estás en una historia y siempre aparece esa estrategia para salir de la historia. Y vuelves a meterte en otra, y hablamos también de meterte en un pozo, ¿no? Y luego en otro, y tu cabeza siempre está trazando planes. Me ha llamado la atención que digas esto de Armstrong, ¿no? Tienes miles de cosas y luego te vas a quedar con un trocito pequeño. Pero es verdad que tienes una cabeza que al leer tu libro, una se da cuenta de que no para. Entonces yo lo que me pregunto es, ¿dónde está para ti la calma? En eso, en no parar, en entender el cambio. Y no solo entender el cambio, sino entregarme al cambio. Pero eso es algo que lo llevo de naturaleza y me encanta. Es verdad que muchas veces me ha metido en líos, pero considero para mí, ¿no?, que es un privilegio el tener esa cosa en la que necesito, en cuanto ataco un proyecto, en cuanto llega un momento en el que creo que ya no puedo aprender más ahí o ya no me deja de dar cosas, inmediatamente mi alma, porque sobre todo son cosas que me surgen del corazón, no de la cabeza, no tengo esa capacidad, me salta a otro sitio y no puedo evitarlo. Eso no tiene explicación, viene de ahí, ¿sabes? Mira, esta pregunta no sé si te apetece contestármela, pero ¿tú alguna vez piensas en todo el dinero que has ganado y en todo lo que has perdido? No, porque no tiene ninguna importancia para mí. Antes sí, y mucha, ahora ninguna. La importancia que tiene para subsistir, para tener lo necesario, lo justo. Mi mujer y yo vivimos en una casa alquilada, tenemos cada uno un sueldo así y tal, pero el dinero y todas esas cosas, lo que pude perder, todo lo que tuve, ya nos supone, al contrario, ¿no? En cuanto me liberé de todo eso, fue un alivio. Porque cada vez que yo intentaba levantarme después de miles y miles de recaídas, lo que trataba de recuperar era lo que tenía antes. Y siempre se me acababa escurriendo entre los dedos, porque eran escombros, ¿sabes? Trataba de coger cosas que... Y hasta que no me di cuenta de que las nuevas oportunidades surgen cuando entiendes que lo que viene es nuevo, no pude empezar a desintoxicarme. Es que es difícil eso que dices, ¿no? Sí, supone un cambio total. Acerca también de la sociedad de consumo en la que vivimos, donde total. ¿No? Parece que tanto vales, tanto tienes. Yo no sé si habrás tenido muchos cochazos o casazas o lo que hayas tenido, ¿no? Pero entiendo que esa era también una carta de presentación. Te cuento una cosa, para que entiendas por qué pienso de esa manera. Javier es un chaval que conocí en el hospital de Guadalajara, cuando hice el voluntariado de oncología. Una noche estaba en el hospital Hospital Niño Jesús, creo, porque estaba esperando un trasplante de médula. Y entonces estaba en una habitación aislada. Y su madre estaba fuera, como ese espejo, ¿no? Ese espejo, ese cristal. Ese estudio, sí. Y esa noche, por los tratamientos que estaba recibiendo Javier, que era quimioterapia, pasó una noche con unos dolores que no te puedes ni imaginar, porque le había afectado al esófago. Tenía ahí toda esa zona débil. Y fue una noche, por lo visto, terrorífica. Entonces, cuando yo llegué por la mañana, Inma, que es su madre, vino y me contó, ¿no? Me contó, Javier anoche le pasó esto, y me contó, imagínate, su madre. Y me dijo, y en un momento dado me pidió que por favor le pusieran una inyección para acabar. Y luego por la mañana Javi ya estaba en un momento dado, antes de ya caer rendido y poder descansar, hablando con su madre, le decía que lo que más echaba de menos, y esto es un chaval con 15 años que estaba al borde de la muerte, se ha salvado, y le dijo que lo que más echaba de menos, lo que más recordaba, era el aroma de la comida de su madre cuando lo hacía en el salón y pasear con sus padres y sus hermanos por el campo. Eso un chaval de 15 años, que tú se lo preguntas ahora en la calle, no te lo dice. Eso te lo dice una persona que se
que al estar tan cerca de Dios o de la muerte, tiene un mensaje claro de lo que se echa de menos. Y en mi corta experiencia en el hospital, nunca he visto a nadie que en la fase terminal dijera, echo de menos mi segunda casa, echo de menos mi coche. Nadie. A nadie se le pasa por la cabeza pensar en sus posesiones. Lo que necesitas en ese momento, lo que necesitamos es una mano, una mirada o una frase que te ayuda a marcharte. Y eso me lo enseñó Javi. Bueno, Alonso Caparrós, nos vamos a despedir. Vamos a irnos a un faro. A mí también me da pena, la verdad. Me da mucha pena. Nos vamos a ir a un faro. Entonces, bueno, tienes que imaginar el sonido del mar, estaríamos en un acantilado, la luz de la lámpara girando con su cadencia. Entonces dime con quién quieres estar y qué música quieres que suene, qué canción. En el momento en el que has dicho faro, ya sabes con quién quiero estar, porque así la veo yo. Angélica es un faro que me dice dónde está el sitio. Y la canción... Déjame un momento. Sí. ¿Hay alguna canción así dulce, como latina? Es que no tengo ni idea de títulos. A ver, vamos a... Perdóneme, que he querido buscar una canción que le guste a ella, porque lo verá. ¿Le gusta Zetangana? Tú me dejaste de querer. Es que a veces bailamos canciones y letras que no parecen de amor y las bailamos porque sentimos que son de amor. Así que para Angélica y para ti este tema. La canción que has elegido. Y déjame decirte una cosa antes de marcharme. Angélica te adora, pero no de ahora. Te sigue de toda la vida. Y cuando se enteró de que venía una entrevista contigo, no ha venido porque estaba trabajando, pero que sepas que se moría del gusto. Está feliz de que me hayas entrevistado. Ay, muchas gracias. Gracias, Alonso Caparrós, por haber estado aquí esta noche. A ti me ha encantado. Tú me dejaste de querer.